Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con Cristian Sánchez, presidente de la Asociación Escéptica de Chile, o de Escépticos de Chile. Asociación Escéptica de Chile, y somos los escépticos de Chile. Genial, hoy día vamos a hablar de varios temas. Uno, que yo creo que lo vamos a dejar para más ratito, o a lo mejor empezamos con él, como tú quieras. El bosón de Higgs, que yo creo que es una de las noticias más importantes, no sé, mira, de la década, no sé si del siglo. Sí, yo Mira, creo que todo, sí, estamos en el siglo XXI, yo creo que es lo más importante. Todo todo tiene que asentarse, digamos, en que las investigaciones continúen, el nivel de certeza aumente, y este sea el descubrimiento que se estaba esperando por tantos años en el mundo de la física, para que evidentemente sea, podríamos decir, el descubrimiento del siglo. ¿Por qué no? O sea, yo creo que ya este es hasta ahora el descubrimiento del siglo, porque la partícula que descubrieron viene a confirmar casi toda la teoría del bosón de Higgs, y eso ya es mucho más de lo que se ha hecho en... Fíjate que a mí lo que me llama la atención, y lo que y me preocupa un poquito, es este concepto que le dieron al profesor Peter sobre esto de la partícula de Dios, porque le da una connotación totalmente media metafísica, ¿te fijáis? Y muchas personas, muchos de los charlatanes que siempre hemos visto y que hemos analizado en estos programas, se van a pegar a esto, te lo aseguro, para empezar a fundamentar o justificar las cosas más inverosímiles. Ah, pero ¿no? Es que... Te lo aseguro, porque hablar de eso es como... Escuchaba a unas personas hablar hoy día, era prácticamente como demostrar la evidencia de la existencia de Dios, ¿te fijas? Y cosas por el estilo. Es por el nombre nomás, por el alcance del nombre, pero nada tiene que ver con eso. No, y además que es una... el nombre parte por la idea de que esto sería lo que crearía la materia, por lo tanto esta sería una partícula divina. Por ahí. Pero como te digo, pero te lo van a explicar desde este otro punto de vista, y ten por seguro que más de alguna persona va a afirmar que esta es la prueba irrefutable de la existencia de un ser sobrenatural. Por otro lado, lo interesante de este proyecto, fíjate, este proyecto Atlas, es que te demuestra lo que se hace cuando se hace un trabajo conjunto, porque muchas naciones están metidas en este famoso colisionador de hadrones. ¿No? Esto es un trabajo que se está haciendo por muchos años, lleva mucha investigación, pero fíjate que lo que más llama la atención a mí, en que estoy relacionado al mundo de la humanidad y la ciencia, es el poder predictivo que tiene la ciencia al generar una teoría que se genera en los años 60, es una posibilidad matemática, haciendo lo que se llama ciencia de carácter fáctico, formal, digamos, y llega, digamos, a producirse después con el tiempo el descubrimiento o el experimento que justamente aclara o le da, ¿qué te dice? Consistencia a tu locuración como científico. Dicen también que Peter, que estuvo invitado, digamos, a este congreso en Australia, dicen que brotó lágrimas cuando contaron, digamos, que esto ya había una probabilidad de más del 95% de que su teoría fuera cierta. Me acuerdo de otra de Albert Einstein, cuando predijo el tema de la curvatura también del universo. Y faltó un eclipse, ¿te acuerdas tú? Para confirmar de que esta teoría del movimiento de la luz tenía que ver con la teoría física. Entonces, eso es interesante porque lo que está en juego acá y lo que se está demostrando es un descubrimiento científico, no sobrenatural, no metafísico ni religioso. Mira, a mí lo que más me llama la atención, y porque tiene que ver mucho con por qué nosotros criticamos a los chantas, es que hoy en la mañana, mientras todo el mundo hablaba del nuevo terremoto, temblor o lo que sea, aunque se mueva la cama van a decir que la chuntaron, estaban todos hablando del tema de los brasileños y casi ningún canal estaba pescando esto. Si lo pescaban, lo tomaban de una manera tremendamente superficial. O sea, nadie entendía nada. Ahora, y no le dan la trascendencia, eso es lo más grave, porque entenderlo no es fácil. Lo importante de esto es que es la máxima comunidad científica del planeta, de físicos, químicos, hay un montón de gente, o sea, los más grandes cerebros están ahí, por supuesto, y ninguno ha dicho tenemos la solución. Y dicen, esto es un hito histórico, pero estamos solo al principio. Exactamente. Toma, brasileño, así se hace ciencia. Oye, dice, a los mejores ninguno se adjudica la autoría. Higgs lloró hoy día en la mañana y fue, pero tremendo. Es que imagínate lo que es para ti confirmar una teoría que primero la viste en papel, en las matemáticas, y que después la logras plasmar en un experimento. ¿Qué es lo que pasa?
muchas veces ocurre que no existe el instrumento para validar tu conjetura. Pero ahora con el colisionador de hadrones, que es una tremenda obra de ingeniería y técnica en la que trabajan muchas naciones, se logra generar este acelerador que permite hacer chocar las partículas y descubrir cuál es el origen del universo, cómo empezaron las partículas a crearse, a estructurarse y desarrollarse. Existía esto como teoría. O sea, uno veía y observaba y decía, bueno, da la impresión de que debiera existir una partícula que diera explicación a esta otra, pero no se había encontrado. Entonces ahora que se descubra esto, o a lo mejor otra partícula nueva, sea lo que sea, es un tremendo descubrimiento. Y yo diría, ¿por qué no? Como te insisto, Ricardo, el descubrimiento del siglo. Por eso te digo, la posición de los científicos hoy me mostró humildad. Yo estuve escuchando el discurso de a través de la web y decían, tenemos un 95% de certeza de que esto va a ser comprobado, 95% de certeza, pero nos falta mucho todavía y tenemos que aprender demasiado. Entonces tenemos que seguir trabajando y compartiendo esta información e invitando a todo el mundo a participar. Entonces, toma brasileños, o sea, los brasileños le achuntan un terremoto cada 25 días y dicen, no, claro, tenemos el santo grial sobre los terremotos. Obviamente, o sea, estamos hablando de cosas distintas, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. O sea, yo creo que para la gente que realmente no se mete mucho en el tema científico o conoce poco cómo es la investigación científica, estas cosas no son brujería. No, pues como te digo, un trabajo conjunto, un trabajo de esfuerzo que, como tú bien lo dijiste, involucra a los mejores cerebros del mundo, trabajando en conjunto para generar finalmente lo que es este grandioso descubrimiento, que va a reformular todo lo que conocemos de física, por lo demás, y va a reestructurar todo lo que se sabe también en ciencia, porque así es la ciencia, cuando aparece una información nueva y se descubre algo interesante, se sigue avanzando, se deja el paradigma anterior y pasamos a otro en el que incorporamos el nuevo descubrimiento, cosa que no hacen, por ejemplo, otros tipos de conocimiento, que se fundan, por ejemplo, en la fe, donde la fe es inamovible, o sea, no hay nadie que cuestione la fe. En cambio, la ciencia sí, si aparece algo nuevo, se adscribe todo el mundo a la nueva información y avanzamos hacia adelante, seguimos construyendo. Pero eso es lo interesante, es como también pasaba en la paleontología también ocurre. Muchas veces los paleontólogos, que son científicos, son capaces de determinar la posibilidad de la existencia de un organismo intermedio, que debiera tener tal y tales características. Y después los fósiles los encuentran, y aparece ese animal. O como cuando los astrónomos buscan nuevos planetas. Y a través del tema de la luz o paralaje trigonométrico, lo que tú quieras, son capaces de descubrir, digamos, planetas exógenos, planetas exoplanetas. Y después aparecen. Claro. Y después aparecen. Entonces, todos estos descubrimientos son en base a la ciencia. Yo estoy re contento por este gran descubrimiento. Espero tener en algún momento, hablamos con el productor, algún físico que nos venga de la asociación, que nos venga acá a explicar con manzanas y peras y manzanas, digamos, esta cuestión de una manera sencilla, porque no es fácil de entender. No es un tema muy que podríamos decir cotidiano. Hay que entender un poco de física, hay que introducirse a este tema, que es fascinante por lo demás. Claro, porque está hablando de cosas que en términos reales al parecer no existen, pero que están ahí, que son indetectables físicamente, o sea, al ojo humano. Y todos estos experimentos con el colisionador te están demostrando que todas estas teorías, que todas estas teorías van en la dirección correcta. Sí, para la gente que no conoce mucho lo que es esta cosa del colisionador de hadrones, que podríamos hablar un día. Y fíjate que cuando se empezó a construir, muchas personas, sobre todo el mundo religioso, estuvieron en contra de este invento, digamos, porque decían de que, digamos, estábamos jugando con la materia. Estábamos jugando con las cosas divinas. Por lo tanto, se anunció antes de la construcción del colisionador en muchos sitios web y en muchas prédicas de corte religioso de que esto iba a abrir un hoyo negro y que iba a hacer implosionar a todo el universo, la Tierra incluida y todos nosotros. O sea, se hablaba una cantidad de cosas. Porque, ¿qué pasa? Fue una verdadera campaña del terror en contra de la construcción del colisionador de hadrones. Ahí tenés tú, bueno, y lo vamos a relacionar con el tema que vamos a hablar hoy día. Sí, claro, cómo las leyendas urbanas de pronto responden a este factor, en cuanto que las personas, al tener un temor y no conocer cómo funciona la ciencia, no saber cómo son las cosas, inventa cuentos de distinto tipo para poderte explicar esto de manera sencilla, incorporarlo a tu acervo cultural y desde ahí construir todo un discurso y todo un imaginario en torno a estas cosas que, cuando lo analizas fríamente, a la luz de la ciencia y la razón, te das cuenta que no tienen ningún fundamento. Esas son las leyendas urbanas, claro, que es el tema de esta noche.
Sí, pero po. sabes que antes de eso también quiero hacer pie a que también nuestro Premio Nacional de Física fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Chile. Así que también tenemos otra noticia que tampoco figuró en ningún noticiero, más o menos de los que nosotros conocemos. Pues eso no interesa, ¿para quién le importa? Y tremendamente importante. ¿Para por qué su- nos sirve ¿para qué nos sirve la física? Por la contribución no nos que- da de comer, po. por la expansión de las supernovas, que es una forma que ellos descubrieron para calcular distancias. Ujú. Ahí estuvo también el profesor José Massa, que en algún Correcto. momento lo tuvimos nosotros dando algunas conferencias en la Asociación Escéptica y que espero en algún momento tratar de traer a primicia. ¿Ah? Sí, pues la es idea muy es que esté simpático con el nosotros profesor, fantástico. y que nos Eh, explique un montón de cosas de la física que son como tan simples y tan entretenidas, pero que están tan distantes de la gente común que no tiene tiempo para revisar un libro de física, que dejó de estudiar física o de interesarse por ella porque salió del colegio, salió de la universidad y se dedicó a hacer otras cosas y Claro, la física no está en ninguna parte, no está en los diarios, tienes que buscar libros Mira, específicos. el otro día entonces, me explicaba una persona, lo didáctico desaparece. me explicaba una persona ya de cierta edad que estaba estudiando con su nieto las cosas del colegio. Y me llamaba la atención porque él me dice, ¿sabes qué? Nunca me había fascinado tanto por la química, por la biología o las ciencias naturales como ahora, cuando estudio con mi nieto. Porque en mi época no pescó, digamos. Pero ahora está encontrando toda una fascinación a este encuentro con este mundo. Así que se está llevando los libros de su nieto, que lo tiene en el colegio. Y está feliz estudiando y reestudiando estos temas. Porque uno nunca deja de aprender. Y no porque tú tengas ya una edad, te puedes decir que ya no puedes aprender nada. O sea, todos los días podemos aprender algo nuevo. Al contrario. Si encontramos a la persona indicada, porque ¿cuál es la persona indicada? Aquel que te puede explicar las cosas difíciles, pero de manera sencilla. Ese es un genio para mí. Esa Sí, es la claro. persona que necesitamos. Divulgadores. Eso ya no es un profesor, eso es un maestro. Lo que Es yo un siempre he maestro. dicho. Bueno, estamos al aire entonces, en Con- este momento, con leyendas urbanas, que es el tema de esta noche, mi querido Ricardo. Sí, pues. ¿Qué son las leyendas urbanas o los mitos urbanos? ¿De ¿Qué dónde son las parte leyendas esta cosa? urbanas, los mitos urbanos? Bueno, la verdad que, ¿quién no ha escuchado alguna vez la expresión de que un amigo me contó tal cosa? Yo escuché tal cuestión. Dicen que, y cosas por el estilo. Cada vez que usted escucha esas palabras, por lo general está haciendo eco a lo que se conoce en el mundo de la sociología y también en el mundo de la antropología como a lo que son las leyendas urbanas, lo que son los mitos, que de una u otra manera se transmiten por el boca a boca, se transmiten de manera oral, son transgeneracionales porque van pasando de generación en generación y de una u otra manera también se van vinculando a las distintas comunidades y adscribiéndose al contexto cultural en que se desenvuelve. Por lo tanto, a un mito, cualquiera este sea, se le va incorporando, sacando cosas según la cultura y la comunidad en la que se esté viviendo. Por lo tanto, los mitos urbanos tienen esa característica. Las leyendas urbanas también, que vienen del inglés urban legend, que fue también acuñado en los años 60 por los folcloristas, más o menos de mitos modernos, tenían relación con todas estas historias que tenían que ver de pronto con cosas citadinas, pero ojo, no confundir lo urbano con ciudad. Lo urbano acá hace referencia a lo moderno. Eran historias que se contaban en la actualidad de manera popular, de manera folclórica, pero que tenían un fuerte componente transgeneracional, como te insisto, antiguos, son cosas que han ido pasando en el tiempo. Estos relatos orales, fíjate que son historias que siempre tienen un buen fuerte componente fantástico, siempre en el relato hay algo fantástico, tienen también una muy grande conexión con las emociones, con los sentimientos, siempre apelan a algo que es emocionalmente fuerte, por ejemplo, como el robo de órganos, por ejemplo, o cosas que son de carácter sexual, que tenga que ver también con un carácter que va en relación al dinero. Son como las características peculiares que tienen estos mitos: sexo, dinero, principalmente, y lo otro que también están relacionados con el tema de la muerte. También estos mitos tienen mucha relación con todo lo que tiene que ver con la muerte, y es por eso que tenemos también la famosa y muy característica rubia de Kennedy. ¿Te acuerdas? O no sé si has escuchado hablar de la famosa rubia de Kennedy. No, yo estuve ahí. Hay una película incluso que se hizo acá con la Corona Fai, que le hicieron en Chile, porque los mitos también y estas leyendas urbanas comienzan a adaptarse al folclore popular y de otra manera se transforman en especie de guiones cinematográficos para hacer películas, para hacer comerciales,
para escribir libros, para hacer artículos de revista, y de una u otra manera estos mitos urbanos, y por eso que puse esta primera foto que tiene que ver con el asunto de la carretera. ¿Por qué? Porque la rubia de Kennedy, que para los que no la conozcan, que sean más jóvenes, es la historia de una supuesta chica que se iba a casar y que al momento de culminar su matrimonio, ¿no? Tuvo un accidente fatal justamente en Kennedy, porque hay Jerónimo Alderete, por ahí creo que es la cosa, y fallece fatalmente en un accidente. Posteriormente muchos taxistas comienzan y relatan haberla visto en la carretera, en la noche, vestida de blanco, rubia, lo vas a separar, se sube, y cuando lo están llevando y llegando a la dirección aproximadamente donde ocurrió el accidente, ahí hay varias versiones. Desaparece. Aquí tenemos a Carola Fike interpretando el papel de esa película. Desaparece o le dice déjame hasta acá, o cosas por el estilo, que se correlaciona mucho con esa historia, Ricardo, que tú me estabas contando antes fuera de pantalla, que es la historia, cuéntala esa, porque me contáis de este hombre que sale con una muchacha, la va a dejar al cementerio. ¿Cómo es la cosa? Sí, pero antes te cuento que, a ver, ¿en qué año fue esto? 1979, lo sí, de la rubia de Kennedy. 78-79, claro. Yo estaba chiquitísimo, pero me acuerdo que salía en las noticias y a cada rato, y habían programas especiales con periodistas encubiertos que se disfrazaban de taxistas. ¿Ya? Y manejaban por Avenida Kennedy y se pasaban toda la noche a ver si les aparecía la rubia. Y había una cantidad de testimonios de gente que los había visto, y todos contaban la misma historia, que iban por allá, que la hacía parar una niña, que ellos la llevaban y se subían en el asiento de atrás y desaparecía. Pero fue un tema gigantesco, o sea, todos los días titulares, todos los días las noticias, rastreo, y hasta que empezaron a llevar psíquicos y toda la faramaya. Parecido a lo que hacemos ahora, ¿eh? Sí, pero menos exagerado. Ya. Pero fue un fenómeno increíble. Ahora, era en tiempo de dictadura, por lo tanto era como súper fácil decir que era una... Bueno, en ese tiempo todo se asociaba a la manipulación mediática de la dictadura, pero la verdad es que fue un tema y que de repente un día para otro desapareció. O sea, ahora cualquiera que pasa por Kennedy ni no, ya ni se acuerdan de eso. Ahora, a lo mejor alguien se acuerda y dice, oye, yo la semana pasada me pasó, y puede que nos cuente la historia, pero definitivamente es una leyenda que desapareció. Al contrario de la que te comentaba, pues esta historia que yo escuchaba en diferentes partes de Chile, que es esta niña que va a una fiesta, conoce a un tipo, se enamoran, besitos para allá, besitos para acá, él atentamente la va a dejar a la casa, y no me acuerdo exactamente cómo es el cuento, la niña él se queda con su chaqueta, entonces con la chaqueta de la niña, entonces la niña tiene la dirección, obtuvo la dirección del joven, y al otro día parte a buscar su chaqueta, y con la dirección, esta es una de las versiones, llega al cementerio. En el caso de Santiago llega al cementerio general y entra, y tú sabes que en el cementerio general hay calles y tienen números. Entonces, buscando el nombre de la calle y el número, llega hasta una tumba y ahí está su chaqueta. En Tocopilla escuché el mismo tema. Cuando ella llega al cementerio, ve su chaqueta colgando en el cementerio de Tocopilla, en la parte de arriba, donde hay, todavía hay como cruces estas tumbas muy del norte, que tienen florcitas y tienen una cruz y como un enrejado de madera. Ahí estaba la chaqueta. Para el sur, la niña llegó a la casa, golpea, abre, y esto me lo contaron en Valdivia, abre la mamá del joven, y ella le pregunta, y ella le dice, pero ¿por qué? Porque su hijo ayer se llevó mi chaqueta, yo lo conocí muy... Y ella le dice, ¿y esta es su chaqueta? Sí, claro, pero me la dejó. No, sí, mi hijo murió hace 2 años en un accidente y yo encontré esta chaqueta hoy día aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, a mí lo que me extraña es cómo, o sea, ¿quién tiene la capacidad inventiva de ir... vamos jugando con ese tema, alguien que quiere hacerse interesante cambia la historia que escuchó, no sé, en el sur, va y la lleva al norte y la transforma, o es un mito colectivo que va pasando de... No, es como te decía al principio, estos mitos urbanos, leyendas también van adicionando elementos que son propios de la comuna o el contexto que se estén dando. Por lo tanto, van escribiendo y van juntando material, digamos, y van cambiando las noticias, porque esa misma historia que tú planteas, yo la he escuchado al revés, en que es una mujer la fallecida, digamos.
donde el hombre también gentilmente en la noche la va a dejar a su casa, le pasa su chaqueta, se va, y al otro día se recuerda que tiene que ir porque justo la chaqueta tiene algo importante, o su chequera, su documento, o un anillo, qué sé yo. Y llega a la casa, golpea, claro, salen los padres, le dice que viene a buscar a la chiquilla, lo que la madre o el padre, según quien lo reciba, se impresiona y le dice, pero perdón señor, mi hija falleció hace 7 años, que sé yo, 10 años, cosas así. Le dice, pero es que yo vine acá a verla. No, le dice, sí, ella está y está en tal cementerio. Entonces el tipo va al cementerio y efectivamente llega allá, claro, y encuentra su chaqueta sobre la tumba de esta chiquilla. Esta historia es más completa claro. que la mía, No, pero, la mía va parcelada. Pero es como lo mismo, ¿te fijas claro. cómo se va contando este elemento? Es como la rubia de Kennedy. Por ejemplo, este caso y este relato que es tan conocido, imagínate lo popular que fue que se hizo una película, ¿no? Sí, o sea, claro. fue tomado como un guión cinematográfico, redunda en que esta historia que queremos tan chilena, y señoras y señores, déjenme decirle que no es para nada nuestra, es una incorporación también, es una copia, como las tantas que hacemos los chilenos, de una adaptación a un fenómeno que se conoce como el fantasma de la carretera, que es una historia similar, en donde una mujer o un hombre respectivamente, según la historia como la quieran contar, este elemento fallece inesperadamente en un accidente, reaparece a taxistas o transeúntes nocturnos la noche, llega hasta el lugar donde supuestamente falleció, desaparece, se baja o se va. Y hay otra historia muy, muy cercana en Curacaví, que se cuenta también un taxista en donde llega al cementerio con una persona, se baja esta persona, pero acá le pone, le adiciona un elemento más incorpóreo, que es más metafísico, pero que es atractivo. La persona se va y al llegar al cementerio, la reja estaba obviamente cerrada y este señor traspasa la reja. Entonces ya le incorpora un elemento ya de traspaso, ya es más entretenido. Claro. Y traspasa y se va, a lo que obviamente este taxista huye despavorido porque se da cuenta que al que llevó es un fantasma. Claro. Y cosas por el estilo. Así que estas historias tienen que es de eso y esto otro. Fíjate. Mira, Chantaman nos pregunta, dice, ¿son los extraterrestres un mito urbano? ¿Quién pregunta? ¿Cómo se llama? Chantaman. Chantaman. El nombre. Buen nombre. ¿Son los extraterrestres un mito urbano? Los extraterrestres, si uno lo analiza desde el punto de vista psicosocial, lo más probable es que llegue a la conclusión de que efectivamente estamos en presencia de un mito urbano, en relación a que urbano tiene que ver con lo moderno. A eso me refiero. Porque todos los elementos que componen a la experiencia, fíjate, que tiene que ver con los extraterrestres, tienen elementos que de una u otra manera son trasvasijados de leyendas ancestrales, por ejemplo. Tienen mucho, por ejemplo, de ángeles. Correcto. Tienen mucho también de demonios, sobre todo los grises, estos que hacen abducciones, de incubos, de sucubos. Tienen mucho también de magia, son capaces también de violar las leyes de la física y llevarte, digamos, tu cuerpo, levantarlo y llevarlo a distintas partes. Si no, pregúntale a Sixto Paz, que estuvo en Ganímedes, sí, claro. o Adamski, y otros grandes personajes relacionados con el mundo de la ufología. Así que sí, efectivamente pueden ser analizados desde un punto de vista mitológico, digamos. Es un mito moderno. Es un mito moderno, claro, generado desde, ayer lo veíamos. Bueno, ayer supe que tuvieron un súper buen programa. Fueron invitados de lujo ayer, ¿no? Sí, no, estuvo Rodrigo Bravo, estuvo Juan Castillo, que son expertos en el tema, y estaban contándonos que se celebraban 65 años del primer caso de platillos voladores, la primera descripción de platillos voladores. Estaban hablando de Arnold, ¿no? Del 47 para adelante. Correcto. Entonces, claro, mira, justo se acaba de conectar Rodrigo Bravo. Fíjate hola, que no Rodrigo. Que no es que sea el primer caso, sino que se consideró ese caso como para establecer una fecha en que entendiéramos la ufología moderna, digamos. Correcto. Hubieron casos antes también, pero no, ese es como está en la Biblia. Es el que inaugura, digamos, oficialmente claro, pero yo creo que, no sé si Chantaman quedó satisfecho con la respuesta, pero a mí me da la impresión de que más que un mito urbano, el tema de los extraterrestres es como una leyenda mítica que acompaña que va cambiando de nombre en la medida que vamos superando ciertas etapas de credulidad. O sea, superamos a los ángeles y los transformamos en extraterrestres. Claro. Es decir, no los superamos, sino que los vamos mutando. Y a los dioses. Los vamos cambiando. O sea, los dioses antes que ellos también hacían lo mismo. Porque en una época en que está en crisis todo lo que tiene que ver con el pensamiento religioso, es perfectamente plausible que mucha gente tú ves ahora emigrando al budismo, por ejemplo, al esoterismo, al ocultismo, las creencias también de este tipo platillistas, a las creencias en extraterrestres. El extraterrestre viene a reemplazar, fíjate, lo que tiene que ver con esta figura ancestral del ser sobrenatural, de este ser mediador entre lo divino y lo profano. Así que de una otra manera se constituye, como te insisto, en una leyenda urbana que tiene todos los elementos de ser un mito moderno, porque es un mito científico. Los extraterrestres finalmente, los platillos voladores, la forma de desplazamiento, los vuelos, todo eso tiene que ver con ciencia. Es un mito científico.
con elementos de la ciencia. Pero cuando uno lo analiza críticamente y lo investiga a fondo, se da cuenta que no aguantan un análisis crítico, porque se caen a pedazos. Así mismo, Todas estas teorías. porque el hecho de que existan extraterrestres deben existir en alguna parte del universo con diversas formas o como sea, pero ya los platillos voladores con marcianitos verdes llevándose gente, ya eso ya entra eso es más complejo. esa Pero entra ahí en el porque mito entramos, urbano. una cosa es hablar de extraterrestre, como a lo que se refiere a lo mejor nuestro televidente, pero otra cosa es hablar de vida extraterrestre, que es otra cosa distinta. Ujú. Ahora voy a publicar, mañana vamos a publicar en la Asociación Escéptica de Chile una entrevista que le hicimos al profesor bioquímico de la Universidad Católica Titureta, perdón, Universidad de Chile, vayan a retar, en que fíjate que nosotros fuimos, y te lo conté, el último grupo a lo mejor que lo entrevistó en vida, una entrevista de más de una hora, que voy a replicar mañana en mi página www.aech.cl, y que vamos a compartir contigo también, Sí, para que lo dámelo pongas en para que primicia, lo pongamos en porque primicia. tenemos un audio donde conversamos con él y justamente él es uno de los precursores del estudio de la bioquímica y también de la prebiótica de la vida. Por lo tanto, él me da muchos elementos desde la biología para explicarme por qué es tan difícil que se forme la vida en el universo. Porque uno dice, Claro. bueno, si la vida creemos que es fácil, pero no es tan fácil. No. O sea, los elementos están en el universo, si estamos claros con eso, Bueno, pero que volvemos se a la teoría de configuren de tal manera que permitan la emergencia de la vida. Si hasta Stephen Jay Gould, este paleontólogo, decía que si volviéramos nosotros a foja cero acá en el planeta Tierra, lo más probable es que no seríamos lo que somos hoy día. La vida claro. tiene tantos vericuetos que cambiaría notablemente. Las condicionantes que se dieron en el desarrollo de la vida son tan, podríamos decir, extrañas, que más de alguno podría pensar que es un milagro. Siempre hablan del milagro de la vida. Yo prefiero decir, hablar de la maravilla de la vida. No, es una forma de decir. Sobre esto, una pregunta. Yo puse en la llamada de la nota los túneles en Santiago, ¿Ya? porque cuando yo era chico también me contaban que, y también fue noticia en su momento, y la gente lo comentaba, que un grupo de trabajadores en ese tiempo era la Telefónica, la compañía de teléfono de Chile, estaban tirando líneas subterráneas por el centro de Santiago y se encontraron con unos túneles gigantescos debajo de Santiago. ¿Ya? Entonces aparecieron unas ratas gigantes y lograron atrapar a uno de los trabajadores y se lo comieron. Se lo comieron. Se lo manduquearon ahí, quedó la arrancadera y llegó la policía y todo el cuento, qué sé yo. Y ese tema en su momento fue como también, si habían túneles, no habían túneles, desmentidos, que sí, que no, que bla, bla, bla. No me acuerdo qué más pasó, porque escuché la historia varias veces también y en diferentes personajes. Uno eran unos policías que iban persiguiendo al ladrón, cuando se meten al túnel se encuentran con el ladrón y qué sé yo. Ya se lo habían comido. Eran ratones justicieros. La cosa es que dependiendo de la historia, siempre hablaban de los túneles que recorrían Santiago. Y que es un mito que también está para el norte. Se habla de túneles que En Antofagasta están por debajo de la tierra. es Digamos. muy típico. Pero sucede que si tú te pones a buscar túneles en Santiago, hay túneles en Santiago. Hay túneles bajo Santiago. Y están desde la época de la colonia. Incluso hay una foto que no traje porque se me olvidó. No la alcancé a subir. Donde hay un mapa de Santiago donde está lleno de túneles desde el Cerro Santa Lucía y pasan por debajo de compañía y qué sé yo, y esos túneles existen o existieron. Hay una foto del año 1800 y tanto donde hay trabajadores tapando un túnel, uno de los túneles. Entonces la pregunta es cómo ahí tú tienes un hecho real. Santiago habían túneles bajo Santiago, y eso se transforma en un mito urbano en la medida que alguien dice con seguridad que estaban los túneles, que ayudó en la construcción, que lo vio, que pasó, y el nieto de él viene y dice, oye, hay túneles. Él ya no tiene manera de confirmarlo. Y esto, 3, 4 o 10 generaciones después, se transforma en un mito urbano, pero parte de una verdad. Sí, claro. Ojo que mucho, de cuando hablamos de mitos, no hablamos que solamente se refiere a una conformación de elementos netamente fantasiosos. Si bien tiene elementos fantasiosos, muchas veces su origen, principalmente, también tiene que ver con hechos de la realidad, pero que están tergiversados con el tiempo. ¿Te fijas? Porque esa misma adaptación, por ejemplo, puede ser perfectamente plausible con este mito urbano que habla que en las alcantarillas de Nueva York, por ejemplo, viven cocodrilos que Sí, se claro. comen a la gente. Entonces, también hay una adaptación de eso, ¿viste? Cómo vamos dando cuenta de eso. Fíjate que un periodista argentino, Jorge Alperín, escribió un libro que se llama Mentiras Verdaderas, de donde supuestamente la red tiene que haber copiado este nombre para el programa que ellos hacen, ¿no? Sin pagar los derechos. Y dice que las leyendas son
como proposiciones o afirmaciones que se transmiten de persona a persona y que lo que buscan es producir primero una seducción en las personas, pero que no tienen ninguna manera de comprobarse. Por eso que siempre una leyenda urbana va a partir con la premisa que dicen que, escuché que a un amigo mío le pasó, siempre vamos por esa premisa. Pero en este caso los túneles no serían una leyenda urbana. Los túneles serían una leyenda urbana en la medida que tiene toda esta condicionante agregada de la rata y de todas esas cuestiones. Pero que existan túneles, como tú lo acabas de decir, existen. O sea, partimos de un elemento real, pero le vamos agregando, y como que dice pimienta esotérica, pimienta metafísica, pimienta ocultista, y transformamos una cosa que es mucho más atractiva. Es como la televisión. Yo, por ejemplo, ¿cuál fue? Por ejemplo, el caso de la rubia de Kennedy. Se rastreó la posibilidad de que efectivamente la mujer hubiese existido, que efectivamente hubiese habido un accidente, que se murió. Rastreó esa posibilidad, y fue una descendiente de alemán que tuvo un accidente. María Infanta era el nombre de ella, en el año 78. Correcto. ¿Ah? O sea, se había muerto un año claro, antes de que pasara la historia todo. es real, la historia parte de un hecho verídico, pero que se tergiversa en el tiempo y se transforma después en una leyenda, un mito urbano. Ahora, ¿qué pasa? En esa época estas cuestiones se transmitían... Esta niña falleció en el año 78. Este tema cobra fuerza en el año 79, un año después, porque hay un testimonio de alguien que dice que vio una rubia que se subió al auto y desapareció. Esa persona que contó esa historia no tenía idea de la existencia de María Infanta. No, ¿cómo sabes tú? No lo sabemos. O sea, en teoría no se sabe. No se sabe. En teoría él no... Puede partir de la misma historia, a lo mejor fue una persona, un testigo presencial de un accidente, o algo por el estilo. O él lo inventó, dice. O lo inventó. Ya. Ponte tú cualquier cosa, pero de ahí parte. Pero en el caso, ¿qué pasa? Nos vamos a poner en el supuesto que él no lo inventó. Generalmente los mitos urbanos y leyendas urbanas son inventadas. Parten de un hecho real o parten de un hecho imaginario, pero después le agrega una serie de condicionantes que son totalmente inventadas. ¿Y por qué sabemos que son inventadas? Porque si tú lo analizas fríamente, a la luz, como te digo, de la búsqueda periodística a lo mejor, de los informes, de las estadísticas, de los relatos, te darás cuenta que no cuentan con nada más que el testimonio. Nada más que yo escuché que, un amigo me contó que, o alguien cuenta. Y tú sabes que dentro del mundo del conocimiento el eslabón más débil es el testimonio. Por lo tanto te encuentras con eso. Y cuando tienes puros testimonios, la verdad es que no puedes hacer mucho. Porque el testimonio no va mucho, el testimonio es humano. El ser humano está limitado por sus percepciones. Está condicionado por sus prejuicios también. Y de nuestra manera también podemos teñirnos también de todas nuestras creencias. Y podemos condicionar nuestra visión del mundo. Por lo tanto, un testimonio no es algo que te pueda servir para hacer ciencia. O para hacer un conocimiento más fidedigno. Sí, lo que pasa es que los mitos urbanos que terminan transformándose en historias entretenidas que contar. Pues claro que sí. Al lado de una fogata. Pero es que son súper entretenidos. Pues claro, sí. Las historias en los scouts o en los paseos a la playa, estas historias medias terroríficas son tremendamente entretenidas. ¿Quién nos ha entretenido con, claro, como tú ves, con una fogatita, una guitarrita de pronto, o sencillamente un traguito acompañado, y te vais contando historias, sobre todo de terror? Porque esas son las que más la mayoría son las que más se usan, porque tienen este componente emocional, este fuerte componente emocional. Hay otra persona, fíjate que, porque esto también se ha estudiado desde un punto de vista más serio. La antropóloga, por ejemplo, Linda Deck, de la Universidad de Indiana, tiene un libro que se llama Narrativas en la Sociedad, en donde dice que la leyenda cumple un fin social. El fin de la leyenda es exponer los valores y las normas en una comunidad a través de un relato. Por lo tanto, tiene características netamente sociales. Y dice que hay tres aspectos importantes dentro de una leyenda urbana para ser catalogada como tal. Dice que son, primero, de importancia existencial, es decir, lo que se está relatando, el contenido de una leyenda urbana, tiene que tener una connotación tremendamente existencial, fundamental para la vida, para la tuya, para la mía. Pero en este caso, la rubia de Kennedy, ¿cuál es? Es que la rubia de Kennedy tiene varios elementos que tú puedes analizar de varios puntos de vista. Por ejemplo, tiene que ver existe con la vida después de la vida. Tiene que ver con la vida después de la muerte, tiene que ver con la cosa del fantasma, tiene que ver, imagínate que es una rubia bonita, no una rubia fea, así que tiene un fuerte componente erótico y sexual. Claro. Así que hay varios elementos con eso. Tiene también incierta, tiene el valor de la incertidumbre, porque nadie sabe en realidad qué fue lo que pasó. Voy a ser racista. Si hubiese sido una negrita chiquitita y gordita, ¿sería bruja? Anda a saber tú. Y son polémicas. Por los otros lados, son súper polémicas las leyendas urbanas. Porque eso se te daría un condimento de segregación. Es que esta leyenda parte en Europa. En Europa se trasvasija a España y de España llega a Latinoamérica. Por lo tanto, obviamente era una chica de un componente, digamos, de caucásico. A lo mejor si hubiera sido centroamericana sería cosa. Fíjate que por Centroamérica y en Puerto Rico, por ejemplo, tenemos la leyenda del chupacabra o el mito del chupacabra. Sí, claro. Parte de allá. Entonces cada elemento es locomotivo. Y le vamos a ir agregando y colocando más y menos en la medida que va avanzando esta leyenda. Ahora, ¿qué pasa?
Disculpa, Chantaman dice, a ver, el Rodrigo dice, una mentira 1000 veces contada pasa a ser una verdad popular. Bueno, eso lo decía este tipo, el ministro de la campaña de Hitler, de la campaña publicitaria de Hitler, Joseph Goebbels, ¿cierto? Goebbels. Él decía que una mentira 1000 veces contada se convertía en verdad. Claro que sí, pues tiene toda la razón, Bravo, en eso. Mira, Rose de Puerto Varas, que parece que entraste un poquito atrasado, Rose, y te damos la bienvenida. Déjame meterme. Dice, mira lo que nos está contando. ¿Quién no ha escuchado la famosa historia de la niña que hace dedo a la disco, la recoge un muchacho, baila con ella, se conoce, se dan besos, él la va a dejar a su casa, regresa al otro día, la mamá le dice que su hija está muerta, ¿Qué estáis contando? Partimos el programa con este caso, porque yo lo escuché en Valdivia, lo escuché en Tocopilla, lo escuché en Antofagasta, lo escuché en Santiago, todo con diferentes versiones. Y aprovechando que ahí que estás tú, que tenemos a Rodrigo, que ha viajado por muchas partes, saludamos a Balbi, Alfonso, Chantamán, Dante, Master. Estas historias van adquiriendo características propias de cada zona. Exactamente. De cada zona. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, cada uno, el que va a contar la historia y la adapta para impresionar al resto, la adapta a una realidad que sea más o menos creíble. Mira, más que impresionar al resto, tuvieras que entender de que una historia, para que tenga sentido, tiene que tener los componentes de que en tu cultura, en tu comunidad, tienen significantes, tiene sentido. Yo puedo adaptar esta historia, por ejemplo, a la rubia de Kennedy a cualquier país y colocar a lo mejor no una chica rubia, como tú lo acabas de decir, puedo poner a cualquier persona de pronto de mi pueblo y contar la historia de la misma manera. Además, fíjate que quien cuenta la historia, y acá tenemos que hacer una cosa re interesante, ¿cuáles son los factores psicológicos de pronto de las personas que nos cuentan esta historia? Porque acá lo que estamos haciendo... yo soy re bueno para inventar cuentos. ¿Qué estamos haciendo? Acá estamos teniendo, y lo que están haciendo en televisión hoy por hoy, estamos administrando los miedos. Porque todos estos mitos, leyendas, ¿qué tienen? Tienen un valor explicativo. Por un lado, que es un componente racional, y tienen también un componente emocional. Te liberan de la incertidumbre, porque te dan una explicación. Y nosotros tenemos que colocarle nombre al miedo. El miedo que no tiene nombre es un miedo que realmente asusta y nos deja pero congelados. Pero cuando el miedo tiene nombre, o tiene un nivel topológico, lo podéis situar en algún lugar, ya es menos miedo, ¿te fijáis? Entonces tenemos que ponerle nombre al miedo, y es a través de los mitos urbanos, las leyendas, que voy construyendo esta significancia. Y es de esa manera como esto empieza a funcionar. Y por eso que cultura a cultura lo vamos adaptando y agregándole a nuestra cosecha. Es como cuando alguna cadena, por ejemplo, de bebidas o algo así, hace una cosa en un país, usa los elementos del país para seguir funcionando. La Coca-Cola, ¿qué pasa? No sabemos, por ejemplo, de qué está hecha, ni cómo está compuesta. ¿Has escuchado hablar de eso? Que siempre dicen un componente secreto. Y le inventamos, y como no sabemos, le inventamos varios mitos, como por ejemplo este de que la Coca-Cola es capaz de destruir o pulverizar, digamos, o ¿qué dice? Como te digo, desintegrar un diente, por ejemplo, en pocas horas. ¿Has escuchado ese mito tú? ¿Cuál? Que la Coca-Cola, por ejemplo, tú le echas un diente a un vaso de Coca-Cola y ese diente se derrite. Sí. ¿Has escuchado eso? Sí, Bueno, sí, había un montón de esas teorías falsas que uno ha escuchado alguna vez. bueno, la mayoría de las bebidas tienen ácido fosfórico y cítrico que eventualmente podrían disolver un diente, pero no a un nivel de corto plazo, a lo mejor a largo plazo. Pero es una historia que nosotros escuchamos mucho. Y es porque no tenemos idea de qué está hecha la Coca-Cola. Claro, pero ahí tiene un componente de verdad. O sea, me pongo en el caso del alguien que dijo, oye, la Coca-Cola tiene este producto que si tú lo echas ahí te deshace un diente. El otro interpreta eso y dice, oh, fíjate que mi profesor de química dijo que la Coca-Cola tiene este producto. Y le va contando, le va contando, y le va contando, y después todo el mundo dice, oye, hasta que alguien dice, si tú agarras un vaso de Coca-Cola, le echáis el diente y se deshace. Exactamente. Pero parte de un hecho real. Sí, muchas están leyendo mitos urbanos, como te digo, parten de hechos reales, pero otras parten de hechos totalmente imaginados. Pero ¿cuál es el valor? Mira, hay mucho, por ejemplo, se contaba antiguamente que en Centroamérica habían verdaderas bandas que administraban, por ejemplo, a inmigrantes, como lo hacían, por ejemplo, después se descubrió una serie de reportajes en Estados Unidos que efectivamente habían bandas criminales que se dedicaban a explotar a los inmigrantes mexicanos en las carreteras para que pidieran limosna y vendieran baratijas. Sí, claro. Después eso se evidenció en programas como tipo Informe Especial o en La Mira, cosas así, y se evidenció este hecho, es decir, este mito urbano o esta leyenda que ha aparecido así como la mayoría, tenía un asidero real. Pero ¿cuál es la diferencia de esa y de la otra? Es que esa tiene evidencia. Es así de simple. Las que no tienen evidencia siguen siendo mito y leyenda, hasta que demuestren su evidencia. Aquí dice Alfonso, dice, la Coca-Cola la hemos ocupado para ablandar semillas de copihue. ¿Y por qué ablandan semillas de copihue?
Hay un tema que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con las fotitos que trajiste tú. Porque a mí me impresionó mucho este tema cuando yo lo escuché por primera vez y escuché la grabación de este caballero que está acá. A ver si me aparece. Ese no es. Ese tampoco es. Este. El famoso Paul McCartney de los Beatles. Sí, po. Bueno, La historia es impresionante. O sea, el montaje que hacen con esto, el montaje que hacen con la muerte de McCartney es pero espectacular. Esas grabaciones, esos supuestos testigos, esas fotografías, ese seguimiento que hacen de las carátulas de los discos puestos al rey. O sea, hay toda una confabulación, pero súper metódica Fíjate que si uno toma para inventar un cuento. Claro, si uno toma estos elementos que estamos hablando hoy día y lo relaciona con el capítulo que hablamos de conspiraciones, te darás cuenta que las leyendas urbanas o mitos urbanos son perfectamente adaptables o pueden ser la base de una conspiración, la base de ideas conspiracionistas, en donde si lo sumamos a la figura del charlatán, la figura de este personaje que de una u otra manera gana dinero, porque tú puedes ganar mucho dinero inventando un cuento, porque esto Salfate lo tiene clarito, inventando cuentos. Además que adquieres una notoriedad pública, porque una persona que sale en los medios, para bien o para mal, se hace una persona con una cierta representación social. De una otra manera le da la sociedad un reconocimiento por el hecho de aparecer en la tele nomás. Es como las figuras de los reality, sí, claro, que son personas totalmente don nadie o cualquiera, y de pronto salen en televisión y ya se transforman en un personaje que me da risa escuchar con ese personaje público. ¿De qué estamos hablando? ¿Público? ¿A quién representa? Se representa a sí mismo nomás. Pero esta figura va a un reality y adquiere una notoriedad y después factura varios años más con este tema. O termina de opinólogo o cosas por el estilo. Ahora, pero ¿por qué? ¿Cómo se entiende? A ver, ¿se hace por entretenerse? ¿Se hace por hacerse famoso, por ganar plata? Toda esta teoría de la muerte de Paul McCartney tiene un componente de conspiración y todo lo demás, pero no hay una sola persona que haya ganado plata con esto, excepto el tipo que dio a conocer que cuenta la historia. Bueno, cinta. Aquí la historia que se cuenta es que Paul McCartney murió. Esa es Ustedes saben la historia de Paul McCartney, ¿no? Si no la conocen, se la sintetizamos en breve momento. La historia que se cuenta acá es que Paul McCartney efectivamente falleció. Murió el verdadero Beatles, Paul McCartney, y su doble fue el que siguió siendo parte del grupo por petición de obviamente los managers y todas las personas en el mismo grupo, que para que los Beatles no se terminaran, continuaran. Y el que conocemos hoy día, hoy sería el doble de Paul McCartney. Pero no es el único. Fíjate que también tenemos a otros personajes como Elvis Presley. Wow. Del que también se dice exactamente lo mismo, que no ha muerto. Hay una foto mira, tampoco la traje, la pillé. Hay una entrevista y una foto al supuesto... Ya, pues, funciona. Paul McCartney ahora. ¿Ya? O sea, al Elvis Presley ahora. Hay un tipo que es muy parecido, que se peina igual. Y a lo mejor hasta canta igual. Y no, sí canta igual. Dicen. Pero él lo tenía en el mejor momento. ¿Ah? Claro, pues ahí cuando estaba vivito y... Antes los barbitúricos. Claro. Pero, ¿por qué? O sea, es porque tratamos de negarnos a la muerte de las personas. Fíjate qué bueno el punto que un tocas. amigo, y con todo el respeto para las personas que le tienen tanto cariño, especialmente porque falleció hace poco, sobre Camilo Haga. Un amigo conversando sobre el tema, a pocos días de haber fallecido, me dijo, mira, en poco tiempo más, me dijo hasta un par de años, van a ver a Camilo Haga en el sur. Él no murió, él no se subió al avión, o él logró salir, ¿cachai? Tuvo un problema, a lo mejor se desfiguró, o perdió el conocimiento y apareció en el norte. Quería salir de los medios. Y es una forma de salir de los medios. Y claro, me contó un poco la misma historia de Luis Presley, me dijo, te lo aseguro. Me dijo, ten paciencia, 5 años, 6 años, y va a pasar. Yo espero que no, pero las probabilidades dicen que cuando un personaje es tan icónico para un montón de gente, por supuesto, ya hay gente que le está rezando, hay gente que dice que ya le ha hecho un milagro, entonces... Pero fíjate el componente que tiene este elemento de la muerte. Lo que uno hace al dar esta segunda explicación o esta otra interpretación es expiar a la muerte. Es como quien dice conjurar a la muerte y evitar que se convierta en el estrago que es la no existencia. Entonces tú no puedes aceptar de pronto que un ser tan significativo como este deje de existir. Por lo tanto, pensar de que a lo mejor Camilo Haga o estos personajes no han muerto y se transformaron, te da una tranquilidad emocional también. Decir, bueno, si Elvis no murió, entonces está en otra parte, y te sentís mejor.
Porque además te da la posibilidad a ti mismo de si yo me porto bien y soy tan bueno como Elvis, puedo llegar a... Es la forma de cómo hemos ido elaborando el pensamiento mágico y el pensamiento supersticioso a lo largo de la historia evolutiva de nuestra cultura. Tú sabes que los primeros ancestros nuestros enterraban a los muertos. Había una idea de trascendencia, una idea de más allá de la muerte. Es por eso que el pensamiento mágico tiene un gran asidero en la población. Es fácil de aceptar, porque justamente tiene un fuerte componente emocional que te da tranquilidad. Eso es mucho más fácil de aceptar que alguien te diga de pronto, no, ¿sabes qué? El día que tú te mueras te moriste y no hay nunca más nada. Tú te vas. Y no solo te vas tú, se va el universo, se va tu familia y se va todo contigo. Porque cuando tú te mueres se va todo. Y este es el más reciente. Sí, claro. La más reciente adaptación de los personajes ilustres sería Michael Jackson. Hay videos y fotos de Michael Jackson saliendo detrás de su propia carroza, escondido. Exactamente. Y empiezan a aparecer... ¿Qué se hace con eso, po? Y lo otro que decís tú, estos personajes que se dedican como a analizar cada fotografía, cada aspecto, cada sonido. Porque empiezan... ¿Qué pasa ahí? Hay un sesgo de confirmación, po. Yo busco todos los elementos que confirmen mi idea de que Michael no murió, con el único fin de hacer ver de que esta idea que tengo yo, y compartida por demás, por mis amigos conspiracionistas igual que yo, no ha muerto, po. Entonces busco toda la información que me ratifica la idea de que realmente está vivo, y toda la que dice que está muerto, la desecho. Claro. Y de esa manera configuro. Y así tenemos a Paul McCartney vivo, a Elvis Presley vivo, a Michael Jackson vivo. Por otro lado, acuérdate que también se comentaba que hasta el propio Hitler estaría viviendo en Argentina. O llegó a Argentina y murió allá. Hay hasta un cementerio, creo que donde está enterrado y cosas así que uno escucha. Hay otra historia que dice que no está en Argentina, sino que incluso que está actualmente vivo y que vive en el sur del país. Es que esto tiene que ver con la conspiración de la guerra judío-nazi que todavía sigue y que se está registrando diariamente en el sur de Chile, en la Araucanía, sur de Argentina, sur de Chile. Hay posiciones porque ese es el lugar donde van a aterrizar los marcianos y se van a llegar a la... Y le ponemos y le sacamos entonces todos esos elementos. Balbi, gracias, dice Balbi mejoró ya, ¿no? Sí, muchas veces. Dice que mejoró la escenografía, hay 2 cámaras, buen audio y buen programa, y nos felicita y le damos las gracias porque para que ustedes vean algo bonito es que estamos haciendo el esfuerzo. Alfonso nos explica por qué le echaban Coca-Cola a los copihue y dice que es difícil de hacerlos germinar bajo condiciones controladas. Entonces le echaban Coca-Cola, ¿no? Para algo que sirva la Coca-Cola, me parece bien. Rose de Puerto Varas, que nos contaba la historia de esta niña que salió y encontró la chaqueta en el cementerio, dice que a él, a mí me lo contó una amiga que su mamá trabajó años en el hospital de Puerto Montt y conocía al chico de la disco que quedó loco en el psiquiátrico de la ciudad y según ella lo conocía. Te das cuenta que ahí tienes un componente absolutamente directo. Él conoce a una persona que dice que conoce. Acuérdate que te dije muy cercana. Cuando empezamos con esas frases ya estábamos en presencia. Lo más probable es un mito urbano, una leyenda urbana. Fíjate que también, Rose, está esta idea del famoso asesino del Garfo, por ejemplo, que parte de la década, por ejemplo, en la década del 50, en los miradores de Estados Unidos, donde se decía que un cierto tipo con un garfo, o sea, como tipo pirata, iba a los miradores, donde estaban las parejas en sus automóviles, obviamente teniendo relaciones sexuales o dándose sus besos y sus cosas por el estilo, y atacaba a estos personajes dándoles muerte, principalmente. El loco del Garfio después se transformó en un enfermo mental que venía de un psiquiátrico, de un manicomio. Buenas cosas ver las películas. Y fue mutando esta idea hasta llegar de pronto a decirnos de que ya no era ni el loco del Garfio ni el enfermo mental del manicomio, sino que eran los propios policías quienes abusaban de la niña y mataban al joven, digamos. Y este mito surgió y se generó así por mucho tiempo y ha ido mutando y tú lo encuentras en cualquier país. Sí, hay una película, sé lo que hicieron el verano pasado, es muy mala, pero es muy entretenida si les gustan ver tipos degollados, muertos, y qué sé yo, es entretenida. Si quieren algo de cine, no pensarlo, pero esa película rescata el personaje. En la década del 80 tenemos el famoso Club del SIDA, esa me imagino que tú la debes conocer bien, esa anécdota. Esa anécdota del tipo que sale con una chiquilla muy buena moza que conoce en una discoteca. Se van de farra, digamos, terminan, digamos, en su casa o en la de ella, da lo mismo, o en la de él principalmente, donde tienen relaciones sexuales. Al otro día él despierta, no está la chica y lo único que ve es una rosa roja, digamos, o sea, una rosa negra en la cama. Y después va al baño el tipo y ve ahí escrito con Ruch, bienvenido al Club del SIDA. Y esa misma versión... O sea, a mí me la contaron con una tarjetita con una rosa roja. Bueno, vamos cambiando. Y esa misma versión la puedes cambiar al lado femenino y le pasa a la chiquilla. A una mujer le pasa.
Y así vamos viendo cómo estas cosas van cambiando y van mutando. Pero fíjate que hemos visto la parte lúdica de estos mitos urbanos y de estas leyendas. Pero hay una parte que también es nefasta, porque dentro de los cosas que realizan, sobre todo ahora con el aumento de Internet, donde estos mitos y estas leyendas se transmiten en tiempo real, de una manera mucho más extensiva, producen también un cierto desprestigio que le puede ocurrir a una persona o a un producto. Tenemos hace tiempo, no sé si tú escuchaste hablar, cuando decía que el aspartamo, por ejemplo, de algunas bebidas light, producía cáncer. Sí, claro. También lo hemos visto en los celulares, lo hemos visto también en los hondos de microondas. Siempre la tecnología, siempre la ciencia es atacada, fíjate tú, por este mito. Históricamente, desde la antigüedad, pues en Grecia se desconfiaba mucho de los tipos que eran constructores de barcos, por ejemplo. Era una cosa un poco, para el pueblo raso, era un poco medio satánico. Estos tipos tenían tenían que tener algún contacto con los dioses para poder hacer este tipo de instrumentos. Era una cosa bastante... Y que es curioso que nos siga hasta el día de hoy, donde todo el mundo nace con tecnología, especialmente ahora, claro, pero que siguen creyendo que la tecnología los puede dañar de alguna manera. O sea, evidentemente cuando uno no conoce, y han pasado casos trágicos, especialmente en el área de la medicina, donde se han entregado medicamentos que han provocado directa o indirectamente la muerte de las personas. Hace pocos días vimos la sentencia que fue muy sobre este caso de estos alimentos, y no me acuerdo cómo se llamaban, y que provocaron la muerte de varias personas. Del ADN. De ADN. Sí, por supuesto. Entonces, eso es nefasto, ¿te fijas? Eso... Claro. Entonces, pero cuando tienes una noticia así en los medios, y después te dicen que si yo tomo, no sé, esta nueva bebida, la Coca-Cola... No la Light, la otra, ¿cómo se llama la otra Coca-Cola, la más nueva? Cero. La Coca-Cola Cero, te da cáncer. Uno naturalmente tiende a... Voy a esperar hasta que me lo justifiquen, antes no voy a hacer la prueba. Claro, pero muchas personas llegan y lo creen de buenas a primeras, digamos, porque nosotros además tenemos una naturaleza crédula al ser humano. Somos muy fáciles de creer cualquier cosa. Por eso que la invitación que hace la Asociación Aséptica en nuestros encuentros y con este programa y con los otros que tenemos es tratar de despertar el pensamiento crítico de las personas. Que no se crean de buenas a primeras cualquier cosa, porque puede tener fines perjudiciales. Por ejemplo, este tema del aspartamo, más que todo. Este tema del aspartamo, fíjate que generó una pérdida millonaria para la industria de las bebidas light. Y así tú lo puedes asumir a los celulares y a cualquier cosa. O incluso a una persona. Darle, por ejemplo, adscribirle algún tipo de problema relacionado con algún mito urbano, asociarle, no sé, porque tuvo conducta de tipo homosexual, o que de una otra manera lo pillaron pedófilo, violando a un niño, o cosas por el estilo. No importa que eso sea verdad o mentira. Tú sabes que una mentira, a lo mejor si no daña, tiñe. Claro. Y aunque después esa persona quede libre de culpa, igual va a quedar siempre en el imaginario popular esta idea nefasta de lo que ocurrió. Mira, Alfonso dice, también pasa con cosas absurdas como los taps de las latas de aluminio, que supuestamente los compran a precio increíble. Me pasó en los años 80, que supuestamente se compraba la cosita de la cajetilla de cigarro, la parte de arriba con la que se abre, que era de aluminio, es muy delgadito, y que también lo compraban a precio exorbitante, y yo tenía un tío mío que tenía bolsas y bolsas de esas cosas. No sé qué las hizo porque nunca encontró dónde ir a venderlas, pero todo el mundo entonces finalmente se la vendió a un vecino que le compró, y él ya tenía como 5 camionetas llenas de eso. Collares. Y en algún... Pero esa es la fuerza del mito. Y si el mito que te llega a convencer de que está ocurriendo las cosas. Y por otra parte, de Asco Lector, que te damos la bienvenida, dice otra de las historias son las agujas infectadas con SIDA en los cines. También esa otra historia. Decía que lo colocaban en las butacas de los cines. Claro. Entonces tú te sentabas de pronto y habías una aguja infectada con SIDA. Claro, sí, claro. Tiene toda la razón. Otro de los grandes mitos urbanos. Y claro, ahora eso a cualquier psicópata le da ideas esa cosa. De todas maneras. Y fíjate que quería yo irme a la parte esta negativa. ¿Por qué? Porque quería nombrar, antes de que terminemos, el tema del famoso robo de órganos. El tema del robo de órganos, que es una leyenda urbana bastante conocida, indica de que ciertos niños, generalmente son niños del tercer mundo, niños de Centroamérica, India, Guatemala, Honduras, Brasil, son niños empobrecidos que de una otra manera son tomados por visitantes europeos para extraerle sus córneas o extraerle sus riñones. Claro. Está esta famosa leyenda también de este otro tipo que
sale también con la chiquilla, lo pasa bien, lo pasa bomba, despierta el otro día y está en una tina de baño con hielo, ¿no? Y una cara que Sí, dice, claro. oye, te sacamos los riñones, llama, qué sé yo, al 911, ¿ah? Llama para que te venga porque está sin riñones y cosas por el estilo. Esas leyendas, que también son leyendas y tienen un valor lúdico, porque son entretenidas, son emocionantes, también pueden producir efectos adversos y efectos negativos. Y eso es lo que quiero mencionar ahora antes de terminar. ¿Por qué? Porque tenemos el caso, por ejemplo, que aproveché de sacar de esta famosa revista que una vez te mostré, revista Pensar, una revista escéptica, latinoamericana, generada en Argentina, precisamente por un Alejandro Burgo, un escéptico de tomo y lomo. Indicaba, por ejemplo, que, mira, en la provincia guatemalteca Ya. de Huechetenango, un anciano turista japonés fue asesinado el año 2000 por acariciar la cabeza de un bebé. En esta región mira. existía toda la idea de que los extranjeros robaban niños. Y tenemos también acá en esta otra revista, no sé si tú escuchaste hablar de esa famosa idea de que los taiwaneses comían fetos de bebés. Sí, claro. ¿Ya? Por ejemplo, acá, mira, acá lo tengo. Se hablaba de una imagen que salió obviamente en las redes sociales sobre un taiwanés comiendo fetos de bebé, y se vendió ese tema como un mito urbano y que realmente esta gente hacía eso. Pero esta era una propuesta, fíjate, artística, de un artista conceptual que se Ya. llamaba Su Yu, quien desarrolló una pieza llamada Comiendo Gente en el Festival de Arte de Shanghái el año 2000. Entonces, de una obra de arte se generó toda una mitología con respecto a este tema tan absurda y tan aberrante que puede ocasionar esto, la muerte de un turista japonés. Y no fue el único. En Guatemala ocurrió también lo mismo, en la región de Juárez, donde vimos hace poco un informe muy bueno, el domingo Sí. pasado, informe especial, con Santiago Pavlovich, donde habló de la matanza de las chiquillas en Juárez. No, y eso es un hecho absolutamente real y Que claro, violentísimo. no, eso es totalmente real. Pero empiezan a ocurrir entonces este tipo de leyendas que pueden llegar a ser negativas, porque hacen que de pronto la gente más humilde no se acerque a los servicios de atención primaria, por ejemplo, a donar sangre, o hacer Claro. o algún tipo de atención por temor a que le roben las córneas o le saquen un riñón. No, fíjate Entonces, que son negativas en ese fíjate sentido. la discusión que se produjo cuando se estaba discutiendo la ley de donación de órganos. Por ejemplo. Mucha de la defensa era, quieren saber si yo dono órganos, para así me pueden matar tranquilo Claro. y tomar mis órganos de inmediato. En cambio ahora no me pueden matar porque no sacan nada con matarme, si no me pueden sacar los órganos. Por supuesto. Y esta actitud un poco paranoica es la que se genera, te digo, lo que genera, digamos, es un mal social. Por eso que estas leyendas urbanas, estos mitos urbanos, por muy entretenidos que a ustedes les parezcan, hay que analizarlos desde un punto de vista crítico, siempre. ¿Ah? Porque tenemos que llevar las cosas a su sano juicio. No podemos seguir creyendo estos cuentos a diestra y siniestra. No, hay que poner un par a este asunto, analizarlo, entretenernos. Entretenamos con la leyenda urbana. Mira, por ejemplo, de Asco Lector, Alfonso dice, la yumbina, que realmente se llama yumbina. Sí, por acá lo de tengo. Asco Lector lo complementa con el mito de la mina con la palanca de cambio del 125, etcétera, etcétera. Todos hemos escuchado esa historia y se me acaba de apagar el computador. Puedes Justo seguir cuando acá, estaba está leyendo. prendido. Ve si te puedes conectar a la página. La ahí para que yombina, la- sí estoy conectado, mira, ahí está. La yombina dice, provoca que las mujeres se exciten. Veamos. Lo que causa esta sustancia es irritar la vejiga, fíjate tú, la uretra y los órganos sexuales, por lo cual es muy efectiva en el ganado, en los animales. Se está cruzando, señor productor. La capa. lo pongo para acá. Ya. En el libro Todo lo que siempre quiso saber del sexo, David Reuben menciona que los seres humanos, las dosis que tienen efecto es la misma que sería una dosis realmente asesina para cualquier persona. Ya, pero produce Una el versión efecto, ¿o no? probable es que a los 10 minutos de beberse la pócima del amor, la chica empieza a sufrir convulsiones e ingresa al hospital. Si la joven sobrevive, el 50% de probabilidades, la condena será leve. Y si muere, será homicidio en segundo grado. Para los que estén pensando en hacer eso, no, Ya. es para el ganado. Es para el ganado, son cosas para el ganado, para irritar Sí, la sí, vejiga, claro, la uretra. pero este tema de la yumbina fue muy popular en los años 80 y todo el mundo tenía una prima, un amigo que había estado en la fiesta donde estuvo esta chiquilla. ¿Dónde le dieron esto? Claro que a mí un tipo me contó que a la prima de él le había sucedido y que la Ya. pobre niña Lo estaba que en pasa el es que hospital. Tú lo tiendes después a personificar y atribuirlo ya cuando estés conocido, lo atribuyes a un conocido tuyo. Ahí está como cuando yo te cuento esta historia. Dicen que yo te cuento una historia y después tú la haces tuya. Y tú Sí. ya la cuentas que a un amigo tuyo le pasó y después a un pariente tuyo. Y después si eres ya más mitómano, eres tú mismo. A mí me pasó una vez tal cosa.
Dice Alfonso, yo soy veterinario y nunca se ha ocupado eso aquí. Bueno, ahí tienes una respuesta de un veterinario con respecto a este tema. Hay otra droga que es esta droga, ¿cómo se llama? La que sale en la película ¿Qué pasó ayer? Rufinol, la droga de la violación. Esa sí que es real, esa sí que existe. Bueno, que te produce amnesia temporal, cosas por pero el estilo. claro, el tema mientras el mito se queda en lo anecdótico, en lo simpático, un poco a lo mejor en lo terrorífico, yo vi el viejo del saco. Hay una fotito que puse por ahí por el viejo del saco también. Sí, no la vi. Alejandro, tú tenías una historia con alguien que querías contar. Que la cuenta, estamos terminando y en los últimos minutos. Sí, nos quedan 10 minutos. Exacto. Ahí está el viejo del saco. Po. El famoso viejo del saco. ¿Quién no ha escuchado esa historia? El viejo del saco es una historia bien entretenida porque... Burundanga, dice de As Collector. La Burundanga, también una cosa que en la avenida Suecia tuvo de fome. Bueno, el viejo del saco, antes que nos cuente Alejandro la historia, es una adaptación... Mira, fíjate tú la cosa, los elementos que están involucrados acá. Los niños, correcto, que son las personas a las que nosotros más queremos en nuestra vida, que los que somos padres. Son, digamos, ¿qué le decían a los chiquillos? Si no te comes toda la comida o no te portas bien, en el sur se te va a llevar el caleuche. ¿Ah? O te va a llevar la llorona. Claro. Podemos incluir otro personaje. O el trauco, le pones tú cualquiera. Después mutó ese elemento y después se transformó ya en el viejo del saco. Es el viejo del saco el que viene a robarse a los niños o a matar a los niños. Y eso, si tú lo transpolas ahora a la época más moderna, son estas mismas personas que, por ejemplo, roban órganos. Ahora ya no se roban al niño, sino que se le roban sus órganos. ¿Ah? Y ahí entonces tenéis ideas que son peligrosamente falsas, pero que pueden ser efectivamente nefastas para algún personaje. Que de repente, imagínate, reúne las características de un hombre del saco, o una característica de un europeo que viene a robar niños. Lo más probable, fíjate lo que le pasó a este japonés, o sea, te matan a golpe, a machetazo. Sí, claro, o sea, es peligroso. Y es absolutamente natural la respuesta de la gente. Hay una... Es un miedo, porque apela a los miedos, a las cosas, a las emociones básicas. O sea, me acuerdo cuando estaban buscando a Bin Laden y nadie lo podía pillar y se suponía que entró a Estados Unidos. Ahí también hubo un caso que le dieron una paliza feroz a un inmigrante que era parecido, simplemente un tipo de... Oye, ese es Bin Laden, lo tenemos persiguiendo. Y le dieron como... Pues, felizmente no lo mataron, pero esas historias te pueden llevar a un descontrol social simplemente porque creemos sin hacer el análisis. Exactamente. Bueno, la historia de Alejandro. A ver, hay que remontarse a los años 77. ¿Ya? Cuando la Escuela de Carabineros hacía la campaña o práctica policial en San Manuel. San Manuel es una zona que está rural muy bonita, que está a unos 30 kilómetros de Melipilla. Mientras la escuela estaba ahí en las noches, hacía guardia los aspirantes. Y una de esas noches se sintió a las 12, 1 de la mañana un grito desgarrador de una dama. Y eso ocurrió durante unos 3-4 días. Muchos de estos cadetes o aspirantes dijeron que lo habían sentido. Gente cercana a mí sin embargo no lo escuchó. Pero otras que conversé yo sí la escucharon. Incluso los cadetes, los aspirantes oficiales que estaban ahí de servicio la escucharon y otros despertaron. Y la historia se llamaba La Llorona. Ahí también hacía... Ah, La Llorona, esa es. La Llorona, claro. Y hablaban de una dama toda esa zona es una zona muy antigua, de casas patronales de los años 1900, 1800. Y la historia se contaba que a una niña muy hermosa alguien la había matado o violado en esos años, 1900 y algo. Y entonces ella aparecía. Y yo escuché testimonios bastante, digamos, no tendría por qué haber dudado de que sintieron esto. Sintieron que el grito de ella, 12-1, la ubicaban, iban en patrulla a revisar el sector y no veían nada. Así la historia, pero varios de ellos, 10, 15, 20 la escucharon, incluso algunos despertaron que estaban durmiendo y los de guardia quedan atónitos ahí y con mucho miedo, aterrados, pese a que estaban armados, por supuesto, porque esta era otra clase de amenaza. Claro. Eso. La famosa Llorona, tan conocida. ¿Tú la viste alguna vez? No. ¿O la escuchaste? No, tampoco, yo no escuché, nunca nada. Sí, porque La Llorona sí que es eso recorre todo el mundo, eso es transversal, existe en Japón, existe, bueno, en todo Oriente, Europa, sí, exactamente. Sudamérica con diferentes nombres, pero... Y con este famoso lamento, ¿no? Que es, ¿dónde están
mis hijos. ¿Ah? ¿Ah, sí? Porque así, No, claro. no, yo no Ese sabía esa es parte. el lamento de la Llorona. Ya, yo sabía Realmente que se lloraba, asocia man. a que perdió a sus hijos, entonces los llora y los busca continuamente. La verdad es que, ¡Qué manera de mitos, ¿no? mira, dice Alfonso, a mí cuando chico me metían miedo con un viejito que pasaba con un saco. ¿Ya? Y como era medio malacatoso y apatotado, junto con otros amigos le tiramos papas entre todos a ese pobre anciano. Imagínate, po. Bueno, ¿quién nos lo hizo? Nosotros también en el barrio teníamos a un señor que le decíamos incluso el hijo de la loca, le pusimos, Ya. ¿no? Y a este señor había que decirle solamente hijo de la loca para que te saliera persiguiendo inmediatamente. Entonces era una chacota continua de molestarlo, digamos, siempre con eso. Claro, finalmente Master pregunta el mito de Walt Disney criogenizado en los estudios Walt Disney. Bueno, eso lo hablamos una vez en algún programa, ¿te acuerdas tú? Sí, al Sobre principio. Walt Disney. Sí. Dijimos que Walt Disney estuvo acá en Chile en el año 47, me parece, ¿no? Sí. La época de los ovnis. Sí, claro. Anduvo por acá, pero de ahí a la criogénesis, la verdad que yo no me atrevería en este momento a opinar sobre el tema porque no conozco la totalidad de esa información, porque se dice que, claro, y ahí estamos otra vez en la leyenda, ¿viste la palabra? Se dice que, escuché que, pero no tengo ninguna confirmación de que eso sea real. Sí, claro. Bueno, Walt Disney por un lado era... De que la criogénesis existe, claro que existe. Y se Claro. puede congelar incluso un cuerpo o una cabeza, estamos totalmente de acuerdo. Pero de ahí que el señor Disney, con todo el dinero que tiene, porque dicen que la gente con dinero puede hacer eso, Sí, claro. pero a mí me llama la atención con porque dicen que ellos pueden criogenizarse o congelarse para después en un futuro volver a la vida. El tema es cómo lo van a hacer si están muertos. Porque para que criogenizarse lo primero es morir. Tú te mueres, después te congelas. En el fondo, ¿cómo vas a volver a la vida después de la muerte? Mayor sentido me haría el hecho de que tú te congelaras vivo, O sea, segundos antes de morir. con el fin después Bueno, de revivir. hay muchas teorías que dicen que hay empresas que hacen eso. Tú a cierta edad, yo por ejemplo, o sea, a los 40 años, dice ya, yo no voy a pasar de los 40 años, todavía voy a calcularme una calidad de vida de 30 o 40 años más, además con la tecnología en 1000 años más, y se congelan. También tiene que ver con el mito urbano, un gallo que a cierta edad dice ya, yo me voy a congelar y antes de morir, y me voy a mantener congelado hasta que alguien me despierte y me saque. Yo voy a estar joven, voy a estar igualito. Puede estar como tú, así como los vegetales que ponían el Sí, claro. Pero también es un mito urbano. Mitos urbanos, mitos urbanos. Bueno, la idea de los mitos entonces pasarla bien, entretenerse con ellos, no creérselo a pie juntillas para que no nos puedan traer elementos perjudiciales en nuestras vidas. Bueno, y sintetizando, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué están tan presentes? Porque combaten nuestros temores más profundos. Como te decía yo, le dan nombre al miedo. ¿Ah? Y eso es una cuestión que necesitamos. Datan de relevancia y superioridad a quien la cuenta. La persona que cuenta un mito Claro, muy tiene el poder. simpático, po. Porque el simpático de la película, el que sabe historia, el que entretiene. Fíjate que esto a lo mejor es la figura de la cultura ancestral, al lado del fuego, la fogata, era el entretenido. En la Grecia antigua estaban los poetas que contaban historias también, Sí, claro. los sofistas también que contaban historias, y eran personas tremendamente entretenidas. Hoy son los cuentacuentos, ¿ah? Y en la tele tenemos bastante. Sí, Los hay cuentan varios. cuentos todos los Hay días. unos brasileños muy Los brasileños y entretenidos todos estos con- otros gallos que cuentan cuentos también son muy atractivos para la gente porque cuentan historias que no te hacen pensar mucho. Si la historia de esto es que tiene un factor, como te digo, emocional, te apelan a una cosa emocional y te entretienen y te mantienen, digamos, con una pseudo explicación de algo que tú desconoces. Y es como decir esto que hablamos al principio de la partícula del bosón, de decir de que es la partícula de Dios y punto. Y ahí yo me quedo tranquilo. Si soy creyente, se acabaron mis dudas y mis problemas. claro. Pero no profundizo mayormente en de qué se trata esta cuestión. Porque los mitos y las leyendas no te invitan a pensar, te invitan a creer nomás. Sí, claro, y a disfrutarlo Y ese es el y a gran tenerle problema. miedo a pasarlo bien o pasarlo mal. Y son miedos coercitivos que pueden de una manera generar en algunas personas cierta manipulación. O sea, tú puedes manipular a la gente, y la publicidad lo sabe perfectamente, a través de estos miedos, apelando a los miedos. Y bien lo saben los canales de televisión que no han tenido durante todo este año con estas campañas del terror y el miedo con respecto al 2012, al fin del mundo, a los terremotos, a los tsunamis y a los temblores ahora con los famosos brasileños, que de los que actuales estamos esperando el famoso paper que se publicó el mes pasado. No, ahora dijeron que era agosto. ¿Viste? Agosto. Agosto. Y después va a ser diciembre, y después va a ser el 8 años, y después 5 años, hasta que, te digo como te digo siempre yo, saquen un libro de profecía y con Salfate en la foto y firmando Bueno, esta como cuestión. partimos del programa, el tema es que la comunidad científica está preocupada Está de fiesta. del bosón de Está de Higgins fiesta. y eso es, para mí, Una el revolución. hallazgo del siglo extraordinario. Y lo que digan los brasileños,
Lo Maní. siguen diciendo. Y si, Da fuera- y si fuéramos exactamente lo bebedores, mismo. abriríamos una botella de champán hoy día por este famoso descubrimiento que si se confirma, en realidad va a ser un tremendo avance para la ciencia, para la física y para la humanidad. Porque la otra vez un periodista decía hoy en TVN, decía, ¿y eso de qué me sirve a mí? Como ciudadano común, ¿de qué me importa que se descubra esto? Oye, todas las aplicaciones que hoy tenemos del Internet ocurrieron por investigación científica. Todo lo Ocurrió. que tenemos es desarrollo científico. Y eso es lo otro que me da risa cuando la gente critica la ciencia y sin embargo es un usuario activo del iPhone, del computador, de la luz y de todos los elementos que te Sí, se claro. van. Porque hasta el más pseudo mago ha dedicado, por ejemplo, a la medicina alternativa. En el momento de los cubos va a dejar su reiki o sus flores de Bach por irse a atender, digamos, por una operación de Bueno. de apendicitis. Excepto, lamentablemente, algunos fanáticos que... Que mueren. Que al mueren respecto. o que impiden que sus hijos reciban sangre, como algunos sectores evangélicos. Así que, bueno, me feliz da- de haber culminado nuevamente este capítulo. La otra semana no va a Anticipo estar que la usted. próxima semana yo estoy de viaje, así que no voy a estar por acá. No vamos a tener Obligaciones profesionales, programa. pero nos saltamos esa semana y la que viene nos venimos con mucho más renovado, con mucha más energía a hablar de un tema interesante que dejo a su disposición de lo Ya, que po, quieran hablar. Antes que terminemos, ¿Qué quieren hablar? ¿de qué hablaremos? ¿De qué hablaremos la semana subsiguiente? Opinen, muchachos, mientras demos estos últimos minutitos para eso, vamos a contestar los tuiteos y las cosas que nos están... Máster Partícula de Dios. Para eso queremos traer a A un un físico. físico. A ver si lo conseguimos de que la próxima semana, ojalá el Premio Nacional de Física, que venga para acá y que nos explique qué diablos es la partícula de Dios, cómo funciona, para qué sirve, si la podemos comer o no, como decía mi colega de Televisión Nacional hoy en la mañana. Exorcismo, dice Chantamán. No es malo, exorcismo. Yo vi un exorcismo. Yo investigué un No, exorcismo. uno, dos de hecho. exorcismos. Fui a investigar Y- el último exorcismo. ¿Qué tal si hablamos de Satanás, de las posesiones y de los exorcismos? Satanás, posesiones y exorcismos. Satanás. La figura de Satanás. Sí, una figura Posesiones emblemática. y exorcismo. Ese me parece un tema Sí, relevante. sí, que podríamos... Sí, perfectamente. Sí, y si alguien tiene un satánico para invitarlo acá, lo... De hecho, ¿sabes que yo tengo una grabación de un exorcismo que te puedo No, traer? trae todo el material Y lo tiramos. gráfico, y ustedes también, si tienen material gráfico, grabaciones y video, envíenlos a tu dirección. Es mi mail, cristian.sanchez@gmail.com, a través de la Asociación Escéptica de Chile o a través de mi Facebook, Cristian Sánchez también. Claro, y lo recibimos aquí en el... Con mucho gusto. En primisas.cl, en nuestro correo que está en alguna parte ahí donde dice información y contacto, nos mandan todo el material y lo exhibimos acá y conversamos sobre ello. Don Cristian, no sé qué va a hacer la otra semana, pero que le vaya muy bien. Muchas gracias. Si no lo vemos antes de esa Obligaciones fecha. académicas. Me parece. Y nos estaríamos viendo para allá. La semana... Subsiguiente. Dígame, po, para poder despedirme. ¿Para allá? Ahora sí. Entonces, ahora sí me despido hasta la semana subsiguiente, que no sé cuál es la fecha, pero ahí vamos a estar todos juntos. Gracias, Alfonso, Chantamán, Dante, Master, Red, Rodrigo, Rose, Puerto Varas, De Asco, Lector, Balbi y Master y varios más que se me perdieron porque se me apagó el computador. Así que, buenas noches y nos Que vemos. esté muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima y que sea luego.